Gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie. Llevamos tres bienaventuranzas, ¿verdad? Sermón del Monte. Y esta bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy, hermano, es muy extensa, muy extensa y de mucho aprendizaje para nosotros. Y yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que la palabra que hoy va a ser expuesta delante de aquí realmente venga de su corazón hacia el corazón de cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, la primera bienaventuranza. ¿Se acuerdan cuántas bienaventuranzas son? 8. ¿Ok? La primera bienaventuranza, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy vamos a ver la tercera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto, hermano, que es necesario ser pobre de espíritu para poder darnos cuenta de nuestra condición ante Dios. Para poder entender que no se tiene nada y no se puede impresionar de manera alguna a Dios. ¿Usted puede impresionar a Dios? No. No hay nada que podamos, o ninguna forma que podamos impresionar a Dios. No hay nada que podamos presentar delante de Dios orgullosamente. ¿O si hay algo que podamos presentar delante de Dios orgullosamente? No lo hay. No lo hay. Y eso nos debe llevar a pensar y al pesar de nuestra culpa de pecado, a un llorar espiritual, ¿sí? Por nuestra condición delante de Él. Porque realmente todos, absolutamente todos, y lo dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez alguien comentó, es que el Señor seguramente vio un rayito de luz en tu vida y dijo, ahí me meto. Pero no es así. Dice la palabra de Dios, y lo vimos el domingo pasado en el libro de Isaías, que éramos una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. No había en nosotros cosa sana, absolutamente nada. Estábamos llenos de maldad, estábamos llenos de pecado. No hay cosa buena delante de Dios en nadie. Por mucho que tú digas, es que yo me porto bien, eso no sirve. Eso no sirve de nada. Es que yo no tomo, es que yo no fumo, es que yo no adultero, es que yo no fornico, yo no esto, yo no esto. Qué bueno, felicidades. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no vives un cristianismo real, te vas a ir al infierno de igual forma. Así es esto. Así es esto. Entonces, las dos primeras bienaventuranzas que vimos, en el versículo 3, los pobres en espíritu, y la segunda bienaventuranza en el versículo 4, los que lloran, hermanos, nos llevan al tercer bienaventuranza, que dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué tan fácil es ser manso? ¿Alguien me puede decir? ¿Es fácil ser manso? Ser manso no es cosa fácil. No es ser cosa fácil. La mansedumbre no es algo popular. Como puede decir, mira, ese señor tiene mucho carisma, mira qué buen orador. Mira, el ser manso no es cosa fácil. No es popular, no es algo que esté de moda. Ser manso, hermanos, no es algo común. ¿Escucharon esto? No es algo común. Pero es la forma en que debe de ser un cristiano.
Esa es la forma en que debe de ser un cristiano. Un cristiano debe ser manso. En la teología cristiana, hermano, se define la mansedumbre como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. ¿Escucharon, hermanos? ¿Se escucha hasta allá, Samuel? ¿Se escucha hasta este lado, Sarita? ¿Fernandito Junior se escucha? Fíjense, teológicamente o en la teología cristiana se define la mansedumbre como el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Leíamos al inicio el Salmo número, ¿se acuerdan? 37. Y ese Salmo 37 es un ejemplazo para esto que estamos hablando hoy. Versículo 11 del Salmo 37 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Búsquelo, véalo usted mismo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Los mansos, hermanos, son los que soportan sus propias adversidades. Los mansos son los que ven la prosperidad de los enemigos, como lo vimos en ese capítulo 37 del libro de los Salmos, sin envidia. Sin ira, sin queja. Es la prosperidad de los mansos cuando ves a tus enemigos sin envidia. Es que yo puse una taquería y luego puso otro cuate de la taquería y le fue mejor al de los tacos de al lado que a mí. ¿Por qué le van mejor a él que a mí? Y la gente empieza a envidiar. Le empieza a dar coraje. ¿Por qué lo ascendieron a él y a mí no? Si yo soy mejor, si yo soy bien puntual, si yo hago todo lo que me pide mi jefe, yo hago todo de acuerdo a los proyectos, de acuerdo a los planes, yo lo hago tal cual. ¿Y por qué al otro sí y a mí no? Necesitamos mansedumbre, ¿a poco no? ¿Cuánta mansedumbre necesitamos para las cosas? A veces pensamos, es que es injusto lo que está pasando. Es injusto lo que me sucede. ¿Por qué me llegó el recibo de luz tan caro? Me llegó el recibo de luz de 10,000 pesos y mi vecino paga 80 pesos. No es justo. Todo es un trato de parte de Dios para con uno. Es un proceso. Y a veces no lo entendemos. Los mansos son los que soportan sus adversidades. Los mansos son los que ven la prosperidad de los enemigos y no tienen envidia, no tienen ira y tampoco se quejan. La mansedumbre entonces, hermanos, es algo que no es normal. No es normal para la gente. No es normal para una persona que no conoce a Cristo. No se trata de una disposición natural con la que nace el ser humano. ¿O usted nace ya con la mansedumbre? No naces con mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y solamente un hijo de Dios puede tener mansedumbre. Un nacido de nuevo, Lucy Saucedo, puede tener mansedumbre. Es un fruto, y dice la palabra de Dios que es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo explicar esto, hermanos? De hecho, iba a traer hoy una mandarina para explicarles. La mandarina es un fruto, ¿están de acuerdo? Y cuando abres la mandarina, ¿qué tiene adentro? Gajos. Hagan de cuenta, y no quiero ofender al Señor por compararlo, pero quiero explicarlo de esta forma.
Hagan de cuenta que el fruto del Espíritu Santo es como esa mandarina. Y adentro está el primero, ¿se acuerdan cuál es? Amor. Y luego del amor se empieza a derivar otro gajo, y otro gajo, y otro gajo. Y son 9, acuérdense, son 9. El fruto del Espíritu no se obtiene trabajando, hermano. Bueno, vamos a leer los frutos del Espíritu. Está en Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Y perdón por decir libro, no es libro. ¿Qué es? Una epístola, una carta. Siempre digo libro, 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 pero es una carta, una epístola. Gálatas 5, versículo 22, ¿ya lo tiene? Versículo 22 y 23 dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, luego el segundo es gozo, paz, paciencia, benignidad, el sexto bondad, séptimo fe, octavo mansedumbre, noveno templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, amados hermanos, el fruto del Espíritu se obtiene trabajando, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Un fruto, ¿cómo se obtiene? En la permanencia en el Señor. El que permanece en Él. El que está en Él. Porque yo no trabajo para, hoy voy a trabajar en el amor. No. Tienes que permanecer como un árbol. Plantado en donde hay mucha agua. Y en tu casa leyendo constantemente la palabra para que empiece el fruto del Señor a crecer y a desarrollarse. Tienes que permanecer en el Señor. Es la gracia que Dios nos ha dado, hermano. Y es la gracia de Dios en el corazón de aquel a quien le ha dado la nueva vida, a quien Él ha regenerado. Porque todos, absolutamente todos, díganme sí o no, hemos sido regenerados a través de la palabra. Nuestra mente ha cambiado. ¿O no? Diego, ¿tu mente cambió? ¿Tu forma de vivir cambió? ¿La tuya, Sergio? ¿Y cómo has sido regenerado? ¿Porque te hemos obligado? ¿Por qué uno ha cambiado, Fer? ¿Por qué ha sido esa regeneración? Porque ha sido a través del conocimiento de la palabra que nos ha permitido ir cambiando nuestra actitud. De repente te das cuenta que ya no tienes actitudes que antes tenías. ¿Y quién lo hace? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hiciste tú, Miguelina? No, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo que vive dentro de uno es el que te va moviendo, te va cambiando, te va haciendo crecer en el Señor. No es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Y no lo puede hacer por sí mismo y obviamente no es de manera natural. No hay ninguna persona mansa porque esto no es algo natural, es algo espiritual, algo que viene de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Pero también quiero aclarar juntamente con esto, hermanos, que la mansedumbre, quiero aclarar esto, porque también hay un dicho que escuchaba yo hace muchos años que dicen, soy manso, no menso. ¿Sí lo han escuchado? Bueno. La mansedumbre no es ser indolente, no es indolencia. La mansedumbre, hermanos, no es flojera, porque a veces te confrontan con algo y tú dices, sí, está bueno. Pero por dentro te quedas con la molestia, con el coraje, ¿no? Tampoco la mansedumbre es debilidad. La mansedumbre tampoco, hermano, es tener que hacer lo que todo mundo dice para tener paz. Porque llega el momento en que sí, está bueno, haz como quieras, ya, bye. Para no meterte en problemas, ¿no? Y tener paz. Eso no es la mansedumbre.
Otra vez, hermanos, no debemos de confundir de ninguna manera la mansedumbre, ¿sí?, con alguna característica natural de las personas. Hay personas despreocupadas, hay personas que nada les importa. ¿Sí las conoce? Hay personas que se les resbala todo lo que le dices. Eso no significa que seas manso. ¿Ok? Hay personas así que es su carácter. Tampoco es flojera. Puede haber personas muy calmadas, puede haber personas muy serenas, pero no son mansas. Tal vez son flojas o no quieren asumir responsabilidades y dejan que otros mejor tomen decisiones. Total, si se equivoca, pues él se equivocó. Pues él dijo. ¿Hasta dónde nos lleva esto de ser manso? Puede haber personas sumamente amables, y creo que de esas conocemos muchas personas, pero no son mansas. Tal vez esas personas que son muy amables son hipócritas. Seguramente están pensando en alguien. Ojalá no sean en sí mismos. Pero ¿hasta dónde llega esto de la mansedumbre según la Biblia? Puede haber personas que buscan la paz a cualquier precio, buscan ajustarse a lo que los otros dicen. ¿Sí los conoce esos? Se ajustan a lo que los otros dicen o a ceder en lo que sea, total de conservar la armonía, pero eso no es mansedumbre. La Biblia, hermanos, encontramos muchos pasajes donde podemos encontrar ejemplos de hombres que fueron mansos. Puedo hablarles de alguien que se llama Abraham. Abraham, en el capítulo 13 de Génesis, nos muestra la historia, se las voy a dar en resumidas cuentas, cuando Abraham y Lot salieron de una tierra, ¿sí?, y luego empezaron a caminar juntos. Y llega el momento en que Abraham y Lot, por tantas cosas que tenían, tanto oro que tenía Abraham, tantas ovejas, tantos bienes que tenía Abraham y también Lot, ya no cupieron donde estaban. Y en sus siervos, los siervos de ellos, los pastores de ellos, los que cuidaban las ovejas, empezaron a confrontarse, empezaron a pelearse. ¿Quién era aquel líder? ¿Abraham o Lot? Abraham. ¿Sí o no? Y como líder, yo te digo, sobrino, vete para allá. Porque el Señor fue el que me llamó. Porque el Señor fue el que me dijo que esto era nada más que tú te acoplaste. Ve cómo se pelean nuestros pastores por el lugar. ¿No? Abraham actuó de una forma mansa, con mucha mansedumbre. Le dijo a Lot, sobrino, si tú te vas al oriente, yo me voy bueno, más fácil. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Y este hombre, en lugar Lot de decir, tío, perdóname, tío, déjame hablar con los pastores para que estemos juntos, permanezcamos y caminemos juntos por donde el Señor nos lleva, dijo Lot, mira esa tierra, qué bonita se ve, hay agua, se ve preciosa esa tierra, tío, yo me voy para allá. Y tú, vete para el otro lado. Y se hizo como había dicho Abraham. Si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Y Dios le dio una tierra preciosa a Abraham. Pero lo hizo con mansedumbre. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? ¿Tú cómo hubieras actuado en una situación de esas? ¿Hubieras actuado de una forma carnal?
¿por qué tú? A ver, la herencia está así, vamos a dividirla. Pero tú, ¿por qué te vas a quedar con eso y yo me voy a quedar con esto otro? No, hermanos. Y así como este ejemplo, puedo pensar en el que está en el libro de Números, capítulo 12. Moisés. En el libro de Números, el capítulo 12, dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. El hombre más manso de toda la tierra. Y en ese capítulo de Números, en ese libro de Números 12, narra la situación de que cuando su propio hermano Aarón y su hermana María, ¿qué sucedió? Hablaron atrás de él, ¿verdad? Hablaban de su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Séfora. Y su esposa era una cusita, ¿se acuerdan? Y para Moisés a lo mejor era cosita, ¿verdad? Pero dice la Biblia que era cusita. ¿Qué significa ser cusita? Que era una persona de piel oscura, ¿ok? Y hablaron de ella, hablaron de los dos. ¿Y qué pasó con Ana? ¿Se llenó? Sí, perdón, con María, gracias. ¿Qué pasó con María? Se cubrió de blanco, de lepra, por haber hablado mal. Y vean el comportamiento que tuvo Moisés, como el hombre más manso de toda la tierra. No se le fue encima a sus hermanos. Oye, ¿por qué estás hablando mal de mi hermana? Digo, de mi esposa. Oye, si yo fui el que me casé, no tú. O sea, ¿sabes qué? No te metes, ¿no? Dejó todo en manos de Dios. Igual que Abraham dejó todo en manos de Dios. ¿Tú en manos de quién dejas tus problemas? ¿Tú en manos de quién dejas tus problemas? Una frase que mi padre siempre me decía es: el día que tú tomes a Dios en serio, Él te va a tomar en serio. Y donde tú metas las manos, Jorge, donde tú metas las manos, Dios las va a sacar. Es mejor que Dios meta la mano que tú la metas. Y es bien fuerte, pero esto es real. Es por eso que la mansedumbre te da la paz interior que uno necesita para saber actuar y dejar las cosas en las manos de Dios. Otro ejemplo, en Hechos 7. Es un ejemplo que realmente me enseña mucho, Bonifacio. En el libro de Hechos, capítulo 7, habla sobre el primer mártir de la historia de la iglesia cristiana, que se llama Esteban. Esteban fue y predicó, habló la palabra de Dios, y aún hablando la palabra de Dios y dándoles testimonio de lo que decía el Antiguo Testamento, y dando ahora sí, diciendo quién él era en Cristo. ¿Qué hicieron esos hombres? Decidieron matarlo. Hechos capítulo 7. Voy a leer los últimos versículos de este capítulo. Hechos capítulo 7. Y él empezó a hablar y empezó a predicar y empezó a enseñarles la palabra, y la gente dijo en el versículo 51, les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y empezó a decir, y seguía diciendo. Y luego dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo a esa gente: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces esta gente, dando voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad de Esteban. Lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban.
¿Cuántas veces han llegado golpes tras golpes contigo? Y una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esteban cayó. Recibió todas las pedradas. Y él invocaba en ese momento que recibía los golpes, las pedradas. Decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es lo que decía Esteban. Y vean la mansedumbre de este hombre, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tremendo. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mansedumbre. ¿Cómo habrá dicho Esteban, no les tomes en cuenta este pecado, Moisés? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Con resentimiento? No. Imagínate que estén apedreando, hermana Pilar, que estén apedreándola, está ya toda sangrada, toda escalabrada. Y decir con mansedumbre, con paz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A veces cuando hablan de mal de nosotros, Señor, elimínalos, ¿verdad? Señor, acaba con ellos. Señor, manda fuego sobre esos filisteos incircuncisos que están alrededor mío, diciendo cosas feas de mí. Bah. ¿Cuántas veces han hablado mal de uno? Y uno lo primero que hace es defenderse. La palabra de Dios te habla también de la bienaventuranza. Dice, bienaventurados cuando hablen mal de ti, siendo mentira. Pero también te dice, aguas cuando hablen mal de ti, siendo verdad. ¿Cuánta mansedumbre nos falta, hermanos, como iglesia de Dios? ¿Cuánta mansedumbre nos hace falta como iglesia de Dios? Y por supuesto, hermanos, mejor ejemplo, vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. El mejor ejemplo de todos, Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevar su yugo y aprender de él es lo que nos dice el Señor. Que aprendamos de él. Él siempre se comportó como un hombre manso delante de todos los que le perseguían, delante de todos los que le perseguían. Se portó como un hombre manso hasta la muerte, Jesucristo, como cordero, teniendo el poder para acabar con todo y destruir a todos. Él fue el hombre manso. De los que acabo de mencionar, hermanos, ninguno de ellos, ni Abraham, ni Moisés, ni Esteban, y mucho menos el Señor Jesucristo, eran personas débiles. Ninguno de ellos era de carácter débil, tampoco eran personas indolentes, ni buscaban agradar a la gente con lo que hacían, ni querían tener armonía con todos. Ellos, hermanos, el Espíritu Santo en ellos exhibía la verdadera mansedumbre. Y por su ejemplo, hermanos, podemos decir, además de la mansedumbre, que no es algo solamente, que no es algo externo, sino es algo interno. No es una mera expresión, no es la apariencia, no suele soportar las ofensas. Veamos Pedro 3, por favor, porque me tocó y no tengo alternativa, sino tengo que llegar a hacerlo a un buen grado. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién puede hacerte daño?
Hermano Oscar, ¿quién puede hacerle daño? Hermano Consuelo, ¿quién puede hacerte daño? Samuel, ¿quién puede hacerte daño? Noé, ¿quién puede hacerte daño? Si vosotros seguís el bien, dice la palabra de Dios, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no te asustes. Por tanto, no te acobardes. Por tanto, no te intimides. Es lo que nos dice con amedrentéis. Por temor a ellos, no te intimides, no te acobardes, no te asustes por temor a ellos, ni tampoco te alteres, no te inquietes, sino santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué implica esto, hermanos, que acabamos de leer? ¿Qué implica? Implica una actitud interna del Espíritu. Así es que repito nuevamente, hermano, el que verdaderamente es creyente, el que realmente cree en el Jesucristo, el que realmente ha nacido de nuevo, el que realmente tiene el fruto del Espíritu Santo, hermano, es manso. Y si es manso, es feliz. Porque es lo que significa bienaventurado. Feliz. Ahora, pregunto, ¿somos siempre así? ¿Estamos dispuestos internamente a soportar ofensas? ¿Estamos listos para no amargarnos a pesar de los problemas? ¿Estaremos listos para no buscar venganza a pesar de todo lo que cae en nuestra cabeza, en nuestra mente? De lo que dicen, injurian delante de nosotros o escondidas de nosotros. ¿Qué hemos entendido por mansedumbre durante todo este tiempo? ¿La tenemos? ¿La tenemos? Porque debería existir mansedumbre en cada uno de nosotros. Porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Pero nos hace falta, ¿o no, Carolina? A mí me hace falta mucha mansedumbre. A mí me hace falta. Tener una idea adecuada acerca de sí mismo, hermano, es importante para entender esto. Para conocer realmente quiénes somos. O cómo somos, Daisy. Romanos 12:3. Leamos lo que dice Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo, Bonifacio? ¿Qué concepto tienes de ti mismo, Grace? ¿Qué concepto tienes de ti mismo, Ernesto? La Biblia nos dice, conócete y ve lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, que nosotros no tengamos mayor concepto de, es que yo soy bien bueno, soy bien inteligente, soy bueno para las matemáticas, soy bueno en química, soy bueno en física. ¿Y por qué eres bueno? Es que he estudiado mucho, he aprendido mucho y yo sigo estudiando y estudio y me preparo y demás. Va. Todo es por gracia y misericordia de Dios que nos ayuda a hacer las cosas. No es por ti. Yo les voy a recordar un testimonio de hace mucho tiempo, mío personal, si me lo permiten, y espero que no les moleste que lo cuente. Y si le molesta, pues sea manso, ¿verdad? Hace muchos años yo presenté un examen que se llama AMIF. Trabaja en un banco.
Y a mí lo que son las matemáticas, las físicas, la química, la biología, nada se me da. Y ese examen estaba lleno de matemáticas y conceptos, ideas. Yo soy muy malo para memorizar. Malo. Y presenté mi examen, me mandaron a México, estuve 3 semanas allá en México, según yo preparándome, que claro que estaba ahí metido, pero no entendía muchas cosas. Por más que estudiaba y leía, yo veía que todos los jovencitos de volada, no, sí, 2 por 2, 4, y yo, 2, como que no me cuadraba. Y el gerente del banco, el gerente regional, pues tenía mucha esperanza en que yo pasara ese examen. Presenté el examen y cuando terminas de presentar el examen, porque es en computadora, inmediatamente te da el resultado. Y sale mi resultado y yo, ok, reprobé. O sea, no llegué ni a la... No, reprobé. Y en la tarde me marca el director del banco y me dice, Jorgito, eso fue en el 2016. Me dice, Jorgito, todavía estaba chiquito, pues me decía Jorgito. Dice, ¿cómo te fue, Jorgito? Y yo, ay, Jesús, así se llamaba, pero era Jesús al cuadrado, ¿no? Porque no sabía qué decirle. Dije, ay, Jesús, la verdad, reprobé. No te creo, ¿cómo es posible, Jorge? Hasta le cambió, ya no me dijo Jorgito, ya me decía Jorge. ¿No? Digo, no, pues no pude. ¿Sabes qué? Es que no puedes permanecer en el banco así. Les damos una oportunidad y si no pasas, pues te tienes que ir del banco. Y yo le dije, pues haz lo que tengas que hacer. ¿No? Dice, ya que llegues aquí el lunes, pues ya platicamos. Y ya regresé a México, regresé aquí a Saltillo, fui el lunes con él, platiqué con él y me dijo, te vamos a dar una oportunidad, una segunda oportunidad. Pero ahora tú tienes que estudiar por ti solo. Y mi hermana me ayudó un chorro, porque me compró un cuaderno, un libro, para entender sobre finanzas, que tampoco le entendí mucho, ¿verdad? Pero de algo me tuvo que haber ayudado. Y me acuerdo que ese día teníamos aquí una cena, era un viernes. Y yo estudié y me preparé y traté de hacerlo mejor. Y fui y presenté ese examen, hermanos. Pero antes de irme a mi casa, le dije a mi esposa, siempre oramos juntos, ¿no? Antes de irme a un viaje, antes de cualquier cosa, le dije a mi esposa, ahí en la puerta de la cocina, le dije, esposa, vamos a orar. Y ya nos tomamos de la mano, empezamos a orar. Y le dije, Señor, ayúdame, Señor, porque yo necesito este trabajo. Yo no puedo quedarme sin trabajo otra vez, Señor. Tú sabes que hace poco, Señor, se cerró todo lo que es sección amarilla y pues es el trabajo que tú me has dado y tú sabes que me he esforzado. Ayúdame, Señor. Por favor, Señor, porque quiero a traer a mi familia de comer. O sea, ¿dónde voy a sacar dinero? Señor, porque realmente me siento un inútil. Y así como que escuché su voz que me decía, es lo que eres, un inútil. Y dije, sí, Señor, soy un inútil. Porque sin ti no puedo hacerlo, Señor. Porque si tú no me ayudas, entonces, ¿quién, Señor? Y fui, presenté mi examen y gracias a Dios lo pasé, ¿verdad? No les digo con cuánto, pero lo pasé, que es lo que importa al final de cuentas. ¿Verdad que sí, Grace? Sí, ella sabe lo que hablo, ¿verdad? Entonces, si tú dices, es que es porque yo soy muy bueno para las cosas, no. Pero tienes que conocer quién es Dios. Porque por Él y para Él son todas las cosas, no son por ti. Estoy hablando de mansedumbre, no estoy hablando de otra cosa. ¿Eres manso para reconocer la grandeza de Dios en tu vida? ¿Que Él es el que te ha sacado hasta adelante te ha sacado adelante hasta el día de hoy? ¿O es por tu fuerza, o es por tu gallardía, por tu valentía, por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tus diplomas de kinder hasta la preparatoria? No, hermano. Es por Dios. Si tienes un trabajo hoy día, es porque Dios ha sido bueno contigo. Si tienes una casa hoy, es porque Dios ha sido bueno contigo.
Si estás aquí sentado escuchando es para que tú reconozcas que todo lo que tienes ha sido dado por Dios. No ha sido tu esfuerzo, sino ha sido la misericordia de Dios que Él te ha dado las cosas. Porque si piensas, es que yo trabajo, es que yo compro, es que yo... Es todo por Dios. El cristiano, hermano, como vimos, es pobre de espíritu. El cristiano llora por su pecado. El cristiano, al reconocer estas realidades, hermano, sabe que no tiene nada de qué enorgullecerse. El cristiano, el verdadero cristiano, hermano, no busca imponerse, no busca exigir sus derechos, sino al contrario, está dispuesto a humillarse como Cristo se humilló, y conocemos ese ejemplo que viene en el libro de Filipenses 2:5, ¿verdad? Que el Señor dejó su trono, se humilló y tomó forma siendo Dios, tomó forma de hombre, ¿verdad? No se estimó al igual, el ser igual a Dios. Ya conocemos eso. Ahora, el que es manso, hermano, la persona que es mansa, Diego, no está a la ofensiva. ¿Y cuántas veces estamos a la ofensiva con la gente? Hasta cuando manejas, estás a la ofensiva. Hasta con el vecino o vecina que te cae gordo, estás a la ofensiva. Pero el cristiano no está a la ofensiva, hermano. Ni a la defensiva. No está tratando de defenderse ni de justificarse. No se autocompadece a sí mismo. Ya no se preocupa de sí mismo. Comprende que en realidad el cristiano no tiene derechos. No tiene nada y que realmente nadie te puede hacer daño. Hay un hombre, hermanos, que se llama John Bunyan. No sé si alguien reconozca este nombre. John Bunyan. ¿Sí? John Bunyan era un predicador y un escritor inglés. Estoy hablando de los años 1600, Carolina. Y él fue el autor de un libro que después se convirtió, o lo hicieron película, no se convirtió, lo hicieron película, que se llama El progreso del peregrino. Este hombre, John Bunyan, escribió una frase que quiero compartir con ustedes hoy. Dice, el que está en el suelo no debe temer caer. El que está en el suelo no debe temer caer. Cuando te das cuenta de que realmente no tienes nada, que realmente todo es de Dios, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pero cuando tú te adjudicas tus éxitos, cuando tú te adjudicas tus logros, si dices, es que yo estoy aquí por esto, ya perdiste, hermano. Pero cuando te des cuenta de que nada somos, ni nada tenemos, sino ha sido todo por gloria y misericordia de Dios, dice, Señor, en tus manos están las cosas. Señor, si tú me diste una casa, Señor, y si tú me la quieres quitar, quítamela, pero tú no me dejes. Qué tremendo, ¿no? Porque estás pensando en una casa y cómo va a ser posible y es donde vivo y a poco el Señor me la va a quitar. Cuando llegó la persecución en la epístola de Pedro, hermanos, dice que todos dejaron sus cosas y tuvieron que salir. Imagínate dejar todas tus pertenencias, Marifer. Imagínese, hermana Pilar, así como usted anda, que llegue la persecución y tenga que dejar absolutamente todo. Qué difícil, ¿no, María Jesús? Qué difícil. ¿Y la panadería? ¿Y mi trabajo? Déjalo. ¿Y mi negocio, mi tienda? Déjalo. Veíamos la introducción de todo esto, que cuando Jesús llamó en el capítulo 4 del libro de Mateo, del Evangelio según Mateo, llamó a los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban trabajando y les dijo, deja todo. ¿Y qué hicieron? No fueron a vender para tener dinero en la bolsa. Abandonaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Cuando nos demos cuenta, hermanos, de que lo que tenemos
no nos pertenece, nuestra forma de vivir va a ser distinta. Vamos hasta ser más sueltos en muchas cosas. Porque a veces hasta le apretamos el pescuezo al águila en la bolsa, ¿verdad? Para total de no soltar el billete, ¿verdad? Para algo. No. Y el águila, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta que lo que tienes, sea mucho, sea poquito, es de Dios. Como esa viuda que dio una moneda y era lo único que tenía, y preguntó el Señor Jesús, ¿quién dio más? Ella, porque era lo único que tenía. Lo único que aparentemente le pertenecía, porque aún hasta esa moneda pertenecía al Señor. Todo le pertenece a Dios, todo, Víctor, T-O-D-O, todo le pertenece a Dios, hasta tu vida, la vida de cada uno. Y si Dios decide con nosotros llevarnos hoy, bendito sea Jehová, porque así lo dijo también Job, si Él me ha de matar, en Él voy a esperar. Les pregunto lo mismo que el domingo pasado, ¿están listos? Si el Señor viene esta semana por nosotros, o es un rato más viene por nosotros, ¿ya usted está listo? Jaime, ¿dónde vas a abrir los ojos? Si el Señor te dice, hoy es el día, ¿en dónde vas a abrir los ojos, Mari Carmen? ¿En dónde, Checo? ¿En dónde, Moisés? Todo es de Dios. Hermanos, el que es manso deja todo en manos de Dios. Absolutamente todo en manos de Dios, digo. El que es manso aprende a confiar en Dios y deja todo absolutamente en sus manos. No tiene deseos de venganza, no tiene deseos de revancha. No dice el que me la hace me la paga, sino que espera en aquel que es justo y que dará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Hasta dónde llega la mansedumbre, hermano Oscar? El que es manso pone sus motivos, sus derechos, su propia vida con toda tranquilidad en las manos de Dios. Señor, tú sabes lo que haces. Dios es manso, hermanos. Perdón, Dios es sabio, Dios es amoroso y justo y poderoso para controlar absolutamente todas las cosas y cuidar de nosotros, hermanos. El que es manso goza de la provisión de Dios en todo momento y en toda situación. El que es manso, hermano, tiene dicha eterna. Por eso es que dice al final de ese versículo, heredará la tierra prometida, ¿verdad? Algo así dice. Recibirán la tierra por heredad. Hermanos, con esto termino. El que es manso sufre penalidades. El que es manso, hermanos, ha entendido la sentencia del Señor acerca de los humildes y espera que sea Dios quien un día le otorgue por su gracia su galardón. El Evangelio de Lucas 14:11 dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero terminar con esto, hermano. El verdadero creyente, el que es realmente nacido de nuevo, es pobre en espíritu, llora a causa de su pecado y es manso. Se da cuenta de que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Nada, Noé. Nada. Todo es por Él y todo es para Él. Ser manso es tener la paz en medio de los problemas. Ser manso es comprender que Dios es nuestra paz. Ser manso es cuando te das cuenta que en medio del problema existe una paz sobrenatural, una paz que rebasa cualquier entendimiento. Y hasta ves que la persona parece que no está padeciendo nada.
Eso es mansedumbre porque te dicen, es el Señor obrando. Es el Señor obrando. Es el Señor obrando. Tenemos que permitir que Dios forje en nosotros, queridos hermanos, un carácter de hijos de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, nos enseña cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano, reconociendo en todo momento que es solo por Él y para Él. Bienaventurados los que lloran, ¿sí? Lo vimos. Bienaventurado, ¿quién más? ¿Se acuerdan? Los pobres de espíritu. Tercero, los mansos. Características de un verdadero hijo de Dios. Llevamos 3 de 8. Te lo dejo en tu corazón. Y si tú todavía no crees que eres manso, hermano, te voy a pedir que cierres tus ojos, porque yo tampoco lo soy, y yo se lo voy a pedir al Señor, que me ayude a ser manso. Y si estás de acuerdo con esta oración, repítela en tu corazón. Necesitamos mucha mansedumbre, mucha. Señor, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Entendiendo, Padre, que debemos de meditar en lo que hemos escuchado, Dios. Entendiendo, Señor, que debemos de humillarnos ante tu presencia. Señor, yo me avergüenzo de mi imperfección, me avergüenzo de mi pecado, Dios. Por lo tanto, Señor, imploro tu gracia. Por lo tanto, Señor, imploro tu benevolencia. Y quiero rogarte, Señor, en esta tarde que tu Santo Espíritu, Dios, obre en mi vida y en la vida de cada uno de los que también lo desea, Señor. A tal punto, Dios, que tú seas quien nos llene, nos guíe por completo, Dios. De modo, Dios, que haya evidencia, que haya fruto de que somos hijos tuyos, Dios. Entiendo, Señor, que poseemos algo que nadie sin ti puede tener y es tu paz. Ayúdanos a amar tu paz. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el nombre de Jesucristo. Amén.